Estamos esperando que venga la persona del siglo XXI que va a dar inicio a esta conversación. Entonces, en 5 minutos arrancamos, discúlpennos. Bueno, muy bienvenidos. Es una alegría ver tanta gente. Es como una confirmación de que los libros importan. Es muy lindo también que cada lanzamiento de un libro de Pilar es importante para nosotros. Cada vez que nos llega un mensaje de Pilar con una propuesta, con algo que le está dando vueltas y que está trabajando, y con un archivo adjunto para que veamos y conversemos a partir de ahí, siempre es una promesa de algo que vale la pena, sobre lo que vale la pena apostar y conversar. Es como un recorrido el de Pilar que supongo que a todos nos genera mucha admiración por esa capacidad de lectura, de lo que fueron los 70, pero después como si esa capacidad de lectura no se hubiera agotado y al contrario, hubiera encontrado nuevas claves para leer la violencia, para leer el Estado, para salirse del Estado y ver dónde más hay que poner el ojo para pensar lo que está sucediendo, lo que estamos viviendo, y en el caso de este libro, puntualmente como post-pandemia. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Va a abrir la mesa Ana Cacopardo, luego Luciana Bertoia. A las dos, muchísimas gracias por estar acá. Y luego hablar Pilar y va a ser una conversación entre ellas. Bueno, buenas tardes. No logré que Pilar Calveiro se sentara acá, que era donde debería haber estado sentada. Quiero agradecer la invitación, por supuesto, a Pilar y a Siglo. Es un honor estar aquí con Luciana y con Pilar, que es una querida amiga y además, lo digo cada vez que puedo, es mi gran maestra. Y nuevamente este libro, yo quiero compartir con ustedes 3 o 4, diría, ventanitas para entrar al libro. Luego habrá tiempo para los aportes de Luciana y todos estamos esperando la palabra de Pilar. Voy a empezar por el presente. El libro, y acá está la primera entrada, propone una caracterización de este momento de reorganización del neoliberalismo, y hay ahí una caracterización que evita situarse en quienes lo caracterizan como réplicas del nazismo, del fascismo, de la dictadura. Lo que sostiene el libro, lo que sostiene Pilar, que aquí nos encontramos frente a algo
probablemente a una nueva gubernamentalidad. Es la pregunta, afirmación, hipótesis que atraviesa el libro, pero algo nuevo que viene anidando al interior del neoliberalismo y que creció durante la pandemia. Una caracterización que es la de un neoliberalismo autoritario, radicalizado, el neoliberalismo autoritario que además ha dado un giro, dice Pilar, ha profundizado su giro colonial, racista y patriarcal. Hay ahí entonces una primera caracterización. Una segunda afirmación que está sintetizada en el formidable título, digo, porque de matar a dejar morir sintetiza formidablemente el recorrido y la historización del libro. Es un libro que por supuesto toma como concepto, como noción llave, la noción de biopolítica y propone una historización de las políticas de control y administración de la vida y de las poblaciones desde el momento en que la tanatopolítica en experiencias como el nazismo o las dictaduras del Cono Sur implementaron máquinas de exterminio y desaparecedoras, políticas de la muerte gestionadas desde los estados. Ese es el momento de matar. A este momento que Pilar caracteriza a esta gubernamentalidad, que Pilar caracteriza como la del abandono, la de dejar morir a su suerte a amplias masas de población completamente prescindibles en esta fase del neoliberalismo, refugiados, migrantes, desplazados. Entonces hay hitos en el libro, ¿no? de estas políticas de exterminio y desaparecedoras, un hito que es, por supuesto, el nazismo. Vuelve Pilar ahí a Hannah Arendt. Hay otro hito que es el de las dictaduras del Cono Sur. Y luego, en el análisis de las políticas desaparecedoras, una mirada sobre la desaparición y los procesos de desaparición forzada que conviven con las democracias liberales, ¿no? ¿Qué características? ¿Cómo hay que repensar la desaparición forzada en el tiempo que habitamos? La tercera advertencia, ventana, quizás la que me gusta nombrarla como advertencia porque creo que da cuenta de la cornisa que habitamos. El libro advierte y dice que la actual reorganización del neoliberalismo se orienta y conduce a la desaparición de la política y de la sociedad. Es decir, si pensamos esta historización de las políticas desaparecedoras, lo que está diciendo Pilar, lo que nos está proponiendo pensar en este libro, es que este momento de la reorganización del neoliberalismo conduce a la desaparición de lo social, en el sentido de lo común, en el sentido de la acción colectiva, y decir que conduce a la desaparición de lo social y de la política, es decir, que conduce a la desaparición de la humanidad. Y acá sitúa la pandemia, y ahí vamos para mí a la cuarta entrada del libro, que también me parece muy iluminadora, a la pandemia como el momento en que empezó a gestarse esta política desaparecedora de lo social, o al menos esta intencionalidad de desaparición de lo social. La pandemia, con las dos políticas que analiza en el libro Pilar, que es las políticas de aislamiento, las políticas de cuarentena, y por otro lado el desarrollo de la tecnología de vigilancia digital. Dos modos de la biopolítica que
han venido a quedarse entre nosotros. Y la pandemia como acontecimiento que cambió, toma Lazzarato, ¿no? un texto también muy iluminador sobre la pandemia, entre otros. Yo creo que el capítulo de la pandemia es el único Pilar que yo no te venía siguiendo, pero el análisis que hace Pilar sobre qué pasó en la pandemia y cómo la pandemia cambió nuestra manera de vivir el tiempo, el cuerpo, la comunicación, como dice Lazzarato, la forma de estar juntos y la forma del conflicto, de la disputa, todo eso que se convirtió en normalidad, esa post-pandemia que dio un salto hacia adelante. Si la pandemia fue una crisis civilizatoria que fue una oportunidad para la humanidad, una oportunidad para la imaginación política, la post-pandemia demostró que nada de eso se hizo realidad y fue un salto hacia adelante que el libro caracteriza en dos sentidos, ¿no? Como una depredación y mercantilización descontrolada de la vida en todos sus sentidos, y un proceso de creciente distanciamiento social, proceso de creciente individuación que llegó de la mano de las tecnologías, de la pantalla, de la mediación virtual. Y hay una frase ahí de Agamben que recoge el libro que es el riesgo de la abolición del prójimo. Eso es la desaparición de lo social y de lo político, el riesgo de la abolición del otro. Entonces, me parece que el libro tiene historización, tiene una caracterización muy ajustada de este tiempo. Es un libro que se ocupa de la gubernamentalidad y del poder más que de las resistencias, pero siempre Pilar en sus textos nos recuerda que la moneda está en el aire. Sobre esto vamos a seguir conversando. Gracias, Pilar. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación a Siglo y es un honor enorme estar con Pilar, con Ana, comentando este nuevo libro. Como comentaba Ana, en este trabajo Pilar nos ayuda a pensar cómo las tecnologías de poder pasaron de dar muerte a dejar morir, ¿no? Hay un cambio radical en esto que implica abandonar a la muerte a quienes son considerados desechables. En el libro podríamos hablar de tres momentos diferenciados vinculados a la desaparición del humano. Tenemos el nazismo y los campos de concentración nazis, la desaparición de personas durante los años 60, 70, especialmente en México. Ella elige ese caso que es muy iluminador porque permite problematizar la existencia de un Estado populista que además recibía a los exiliados de las dictaduras, en el cual existía la desaparición de personas, no así como en la Argentina, que estaba focalizada en la estructura represiva, sino a través de grupos especiales. Y también lo diferencia a Argentina por que la metodología de la desaparición de personas a escala, podríamos decir a escala, no termina cuando acaba la dictadura, ¿no? Recrudece con esta guerra contra el narco. Aunque, bueno, va a ser una desaparición distinta, no van a ser estos grupos especiales quienes las ejecuten, sino que va a haber una connivencia pública-privada y estos crímenes van a seguir siendo crímenes de Estado, ¿no? También. Y por último aparece la pandemia como el gran acelerador de los procesos sociales que se venían dando, pero que se potencian y se vuelven extremos.
Como comentaba Ana recién, una de las preguntas que surgen con la lectura del libro es por lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo soy periodista, así que voy a inspirar un poco los conceptos para pensarlo en lo que estamos viendo en nuestro país, ¿no? Con la llegada de una derecha radical como la que representa Javier Milei. No es por supuesto el eje del libro, pero ahí, como decía Ana, Pilar nos contesta, no estamos ante una réplica del fascismo, no estamos ante una réplica del nazismo, no es una dictadura, no son estados que matan a gran escala, sino que dejan morir, que abandonan a su suerte a los más vulnerables. Y esta es una discusión actual fundamental porque nominar el proceso que estamos viviendo también nos permite diagnosticar y buscar formas de resistir, ¿no? Y Pilar dice que estas nuevas gubernamentalidades representan un giro autoritario, colonial, racista, patriarcal, que a diferencia de las experiencias anteriores, bueno, no buscan estados fuertes, intervencionistas, sino todo lo contrario, estados débiles, pero que también buscan sujetos desmovilizados, atemorizados, mejor de ese modo. Y son una exacerbación de este neoliberalismo, ¿no? En el cual este debilitamiento del Estado funciona con la penetración de redes privadas. Y las redes privadas no solamente tienen que ver con la violencia extrema, como podemos pensar en México con la desaparición de personas, también lo podemos pensar acá. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos discutiendo el caso Andis, ¿no? Con distintos grupos tratando de hacer una política de crueldad sobre las personas con discapacidad y generando negocios. Y fundamentalmente tiene que ver con el repliegue, como decía Ana, de lo social sobre lo individual. A mí me gusta leer este libro entendiéndolo en su contexto. ¿Por qué Pilar está diciendo lo que dice? Y bueno, seguramente ella después dirá si esta lectura es correcta. Porque es una luz que relampaguea, ¿no? Porque nos está mostrando que existen peligros, porque no es para homologar, no es para decir que estamos ante lo mismo de lo que pasó en el siglo XX, sino para decir, ojo, vivimos un totalitarismo con el nazismo, no estamos ante algo igual, pero las soluciones totalitarias, como dice Arendt, sobreviven al totalitarismo. Así que es una advertencia, ¿no? Y porque el fin último que tenía el totalitarismo era reducir lo humano a lo biológico, que fuéramos pura vida, pero nada más. Y otra de las cuestiones que me gusta mucho en el libro es que Pilar, cuando analiza la experiencia concentracionaria, acá veo a muchas personas que la han vivido en nuestro país, dice, nadie sobrevive solo. ¿Y qué es lo que resuena de ese pasado en este presente? La crisis de Occidente, el imperialismo de principios del siglo XX, en el cual la economía estaba mucho más presente que la política, lo vemos hoy por hoy y también la conversión de los que eran hombres de negocios en hombres de Estado. Esto lo vemos hoy. Lo vemos con Trump en los Estados Unidos, lo vemos con los magnates tecnológicos, esta subordinación de la economía a la política, los estados débiles, que como dice Pilar, los vimos claramente en la pandemia, un estado débil que venía siendo arrasado por décadas de neoliberalismo, que es percibido como algo que no puede dar respuestas. La decadencia del sistema de partidos, no me voy a poner a hablar de eso acá en la Argentina, más migraciones, la necesidad de las personas de migrar y las respuestas cada vez más excluyentes también por parte de los estados y por ende racistas, y la lectura de estas políticas migratorias en clave
de asuntos de seguridad, también lo vemos acá. Y fundamentalmente otra de las características que relampaguean y que nos hacen temer de los monstruos es que se normaliza la crueldad y la violencia sobre aquellos que son considerados desechables. El aislamiento también. Y Pilar nos dice que pensemos en qué nos resuenan experiencias pasadas, pero también nos alienta a que una vez más pensemos que no solo la lucha pasa, o la lucha, mejor dicho, la lucha no pasa por la defensa de un Estado que ya está minado, sino, como diría Foucault, por defender la sociedad. Y por último, también quisiera compartir parte de esta lectura en la cual ella afirma que incluso en los momentos más extremos, en los genocidios, en las masacres, la vida se sobrepone, la vida es más fuerte, la vida gana. Hay sobrevivientes que hablan, que callan en distintos momentos, que dan testimonio, que pueden molestar, que pueden ser un estorbo en las explicaciones más hegemónicas o las explicaciones más fáciles de estos fenómenos, pero que están aquí y que estos ejemplos también nos sirven para iluminar este presente y pensar el futuro. Y también, como decía Ana, me quedo con la frase de Pilar que nos dice que hay que abrazar la esperanza de la resistencia. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto estar aquí en Buenos Aires presentando este libro que editó Siglo XXI. Es un honor compartir también esta mesa con Ana, con Lucy, en fin, es todo un enorme agasajo para mí. Quiero simplemente dar algunas pinceladas sobre algunas de los planteamientos del texto y parto un poco de señalar que el foco de este libro se ubica o intenta ubicarse en el momento actual. Se trata de mirar el presente recuperando ciertos hilos que conectan el presente con el pasado reciente y con otros pasados no tan recientes, y hacerlo desde la perspectiva de la biopolítica. Me interesa ver cómo se van transformando las prácticas biopolíticas y cómo ocurren estos tránsitos en las formas de la biopolítica. ¿Por qué hacer el foco en la biopolítica? Creo que es decir, me interesa tomar este eje de la biopolítica porque creo que en las luchas del momento actual lo que está en el centro es ni más ni menos que la lucha por la vida, por la preservación o la eliminación de la vida. La vida en su sentido más amplio, o sea, estoy refiriéndome a la vida no solamente biológica, sino a todo lo que hace posible la vida biológica del ser humano, que tiene que ver con la vida social, cultural, etc. Pero además a todo el entramado de las vidas que soportan, que sostienen a nuestra vida, a la vida humana. Entonces, creo que por ahí pasa el eje de las luchas políticas de este momento. Cómo se controla, se maneja y se selecciona, uso el término de selección con toda intención, cómo se dan estas políticas de administración y selección de la vida. Creo que por eso es importante tomar como eje a la biopolítica, que justamente consiste en esta concentración de la política en la vida, en la generación, en la clasificación y en esa selección entre las vidas que valen, entre comillas, y las vidas prescindibles, que creo que son prescindibles principalmente en función de su posible aprovechamiento o funcionalización económica y del mercado, y que son vidas que son apropiadas, aprovechadas, succionadas, podríamos decir, hasta su agotamiento y finalmente su desecho. Creo que estas prácticas de selección de la vida provocan la muerte de millones de personas por distintas formas de exclusión,
por hambre, por enfermedad, por distintas prácticas, pero que producen esa muerte de millones, que sin embargo no las matan, como se dijo aquí, las dejan morir. Es un procedimiento más sordo, pero menos costoso, tanto en términos económicos como políticos. Creo que, por lo tanto, los conflictos de control de territorios, de control energético, de control de las tecnologías, tenemos que pensarlos justamente como luchas por el control de la vida. De qué vidas se van a proteger con todo esto, qué vidas van a ser alentadas y protegidas, y qué vidas se abandonan a la muerte o también se exterminan de manera directa. Creo que hoy por hoy, en el caso de Gaza, tenemos justamente esta combinación de unas vidas que se eliminan de forma directa y otras que son abandonadas por existir en un medio en el que simplemente es insostenible la vida. Creo que vemos, en el caso de Gaza, vemos esto, esta doble articulación de matar y de dejar morir, que da título al texto, y que también lo que encontramos es como una versión ampliada de la destrucción simultánea de la vida natural y de la vida social, cómo se emparejan estas dos formas de destrucción. Vemos cómo se arrasan los olivos, pero también las ciudades, ¿no? Como las personas, las instituciones, las escuelas, las mezquitas y también la vida cotidiana, la posibilidad misma de la vida cotidiana. Creo que entonces estamos allí frente a prácticas biopolíticas que, así como las vemos en este momento operando, ocurren a lo largo de todo el siglo XX, pero se han ido transformando desde esas prácticas del siglo XX, a las que se hizo mención, hasta el momento actual. Y como ya se señaló, yo tomo dos momentos que creo claves para este punto de comparación de las transformaciones. Uno es el nazismo y el otro es el de los regímenes burocráticos autoritarios del siglo XX. ¿Por qué hago esto? Porque me pregunto qué se intenta exterminar o desaparecer o abandonar, digamos, en cada uno de esos momentos y qué es lo que se intenta desaparecer en el momento actual. Entonces, por eso trato de identificar estos tránsitos, estas modificaciones. En primer lugar, trato de señalar el tránsito gradual que se da desde matar como forma directa a dejar morir y abandonar a su suerte a estas grandes masas de población. Podríamos decir cómo se pasa de la tanatopolítica, o sea, esta cara mortífera de la biopolítica a la biopolítica como tal, que sería estas formas de protección de unas vidas a costa de otras. Entonces, esto lo que intento es ver el tránsito del exterminio por parte del Estado de otros grupos de población considerados contaminantes, ya sea en términos raciales o en términos políticos, como ocurrió a lo largo del siglo XX, cómo se pasa de esto a formas de desaparición que no son menos letales, son igualmente o más letales, pero que implican todas estas prácticas que se realizan con migrantes, con pueblos originarios, con hombres y mujeres pobres que son abandonados a condiciones de vida insostenibles y también a las redes de tráfico de personas con fines de explotación sexual, de tráfico de personas con fines de explotación laboral, etc. Es decir, que son abandonados a distintas formas de explotación y que eso es lo que las conviene hasta su exterminio, hasta extraer de ellos toda la vitalidad presente y deshacerse de ellos. Y esto creo que es lo que nos habla de las principales víctimas de nuestro tiempo. Creo que allí es donde tenemos que observar los principales daños de esta forma de organización del poder. Otro tránsito que considero que hay que observar es el que existió como forma de un inmunitarismo selectivo, podríamos decir, de prevención contra un otro amenazante o considerado peligroso, a un inmunitarismo mucho más generalizado. Algo de eso que vivimos en la pandemia de la sana distancia y que creo que de alguna manera permanece en el presente. Este distanciamiento con respecto al propio cuerpo
y del distanciamiento de unos cuerpos con respecto a los otros, por lo cual se va constituyendo un inmunitarismo que hace que cualquier otro pueda ser vivido y construido como un peligro potencial. Creo que eso hace que se amplíe el campo de la peligrosidad y se reduzca la confianza social, la posibilidad de la solidaridad social. Podríamos decir que probablemente estamos frente a un nuevo y devastador, dice Expósito, síndrome inmunitario. También me parece que es importante observar el paso de un sistema político, una gubernamentalidad, en donde el Estado tiene un papel central, un protagonismo fundamental, y el paso de esto a la fragmentación del Estado y a la penetración del Estado por parte de las redes corporativas, tanto las legales como las ilegales. Ambas son fundamentales en esta penetración, fragmentación y debilitamiento del Estado. De manera que se lleva a una pérdida de protagonismo del Estado, que termina por tener casi exclusivamente una función punitiva y que orienta a la pérdida de lo público, del espacio público. Creo que también en este campo el momento de la pandemia es un momento de inflexión que señala, de alguna manera, hace visibiliza la incapacidad o la impotencia del Estado, de ese Estado que ha fragmentado durante todo el proceso neoliberal, y también del sistema político, o sea, de su incapacidad para responder a una situación de emergencia social. Otro tránsito que creo es importante observar es cómo se pasa del intento gubernamental de controlar la política y la sociedad por vía de la desaparición de personas, ahora a un intento de desmantelamiento del Estado y de la sociedad misma. Esto que se ha mencionado ya, que me preocupa fundamentalmente, que es la búsqueda ahora, si antes se desaparecían a grupos disfuncionales en términos políticos o sociales, ahora se pasa al intento de la desaparición de lo social, de lo político y de lo social mismo. Desde luego, cuando hablo de desaparición del Estado, me refiero al Estado en tanto una instancia de representación general, de algún tipo de representación general. Y desde luego, la desaparición de la sociedad tendría que ver, o creo que la estoy pensando, en tanto la sociedad, en tanto red relacional y comunicativa, y cómo se intenta esta desaparición por vía de distintos mecanismos de aislamiento que se orientan a debilitar el vínculo social. Otro aspecto que me parece fundamental en esta nueva etapa es la masificación de las tecnologías digitales. Estas tecnologías digitales son antiguas, pero bueno, no tan antiguas, pero son de antes de la pandemia. Y sin embargo, esta masificación de las tecnologías digitales llevan a una serie de transformaciones en la política, en la seguridad, pero también en la vida cotidiana de las personas. Y también ahí creo que la pandemia funciona como un punto de inflexión. Creo que genera, por un lado, una transformación de la relación de las personas con el tiempo, con el espacio, con el cuerpo y con los otros cuerpos, con el trabajo, con la comunicación. O sea, hay una alteración de las nociones de tiempo y espacio. Hay una diferencia en la vinculación con el propio cuerpo y del vínculo entre cuerpos. Hay una diferencia en las formas de trabajo que pasan a ser a orientarse hacia lo virtual, pero también en estas formas de trabajo que desde un sistema económico deteriorado, que ya no tiene la capacidad de ofrecer trabajo, y unido a estas formas de trabajo a distancia, etc., crean toda esta ilusión del emprendedurismo, ¿no? De la posibilidad de otra forma superior, parecería, el trabajo, que es este emprendedurismo que ha tomado tanta potencia en el discurso de las derechas. Y también formas de alteración de la comunicación, una comunicación que en muchos casos se superpone directamente con formas que podríamos considerar de incomunicación, una comunicación aparente, podríamos decir.
Es decir, bueno, creo que todo esto está vinculado con esta masificación de las tecnologías digitales que también van a afectar otras áreas importantes, como es el área de la seguridad, de los dispositivos de control, de los dispositivos bélicos, ¿no? Con el uso de los drones, los famosos domos de defensa, que dejan unas vidas protegidas y otras a la intemperie. También ahí tenemos prácticas que son claramente biopolíticas y que tienen que ver con la proliferación de la violencia en función de un control planetario, de un control poblacional en términos sociales y también de un control de las subjetividades. Creo que todo esto es parte constitutiva de un proceso de globalización que considero irreversible. Este proceso está acompañado, desde mi punto de vista, por la profundización de las recetas del neoliberalismo. Se trata de la construcción de un mundo, lo que Hannah Arendt tenía, ¿no? La construcción de un mundo único, que ahora parece bastante cercano como tal. Y sin embargo, estamos hablando de la construcción de un mundo único y simultáneamente multipolar. Y creo que esta multipolaridad, que creo irreversible, da lugar a las luchas actuales, luchas que se profundizan después de la pandemia y que tienen que ver con quiénes y cómo se van a adueñar de los territorios. Y hablar de cómo se adueñan de los territorios es hablar de la apropiación de la vida en todos los órdenes y de la posibilidad de la vida. Estoy haciendo referencia en muchos momentos a la pandemia, que en el texto lo trato de una manera un poco más detenida, porque entiendo que la pandemia se puede pensar como un acontecimiento, en palabras de Lazzarato, es decir, como un gozne, un elemento que divide un antes y un después, en donde se generan replicaciones de lo previo y simultáneamente transformaciones muy importantes, en donde se da la aceleración de procesos anteriores, pero también esta aceleración que desencadena procesos cuantitativamente diferentes, pueden dar lugar a transformaciones cualitativas que yo creo que están asociadas con el ascenso de las nuevas derechas. Por lo tanto, creo, como ya se dijo, que no estamos frente a un fascismo, ni un neofascismo, ni un nazismo. Creo que estamos frente a otra cosa, que esas derechas son las que intentan retrotraer el momento actual a una suerte de Segunda Guerra Fría falsa, o sea, que acusan a unas sociedades socialdemócratas, social tibias, ¿no? Una socialdemocracia tibia, las acusan de un comunismo inexistente. Y yo creo que lo hacen de alguna manera como para regresar al contexto de la Guerra Fría, que para ellos representó un momento de victoria. La Guerra Fría que enfrentó a aquellos proyectos que intentaban una alternativa socialista con el capitalismo, terminó con la victoria del capitalismo. Y creo que por esto les tienta tanto el discurso de la Guerra Fría, porque nos remite a un momento de victoria. Y por lo tanto, me parece que nosotros debemos salir de esa lógica y registrar qué es lo nuevo, qué es lo que está ocurriendo hoy y cuáles son sus especificidades. Algunas de ellas tienen que ver con esta concentración inédita de la riqueza, con esta exclusión social creciente y también nunca vista, o sea, mayor que cualquier otra. Y que en ese contexto creo que lo que se da es una búsqueda de una reconfiguración del orden mundial, de este orden mundial que obliga a una multipolaridad inevitable, y en ese contexto es que se dan estas disputas por las posiciones a futuro, por los territorios a controlar y por lo tanto del abandono de toda legalidad. Eso no tiene por qué sorprendernos que Estados Unidos abandone toda legalidad, porque de lo que se trata es la instauración de un nuevo orden, y en el caso de que este nuevo orden se logre instalar, tendrá y formulará sus propias reglas. Entonces estamos ante la rotura de la legalidad existente para la resolución de aquello que vendrá. Entonces, creo que todas estas transformaciones mencionadas
en el Estado, en la sociedad, en las subjetividades, son formas de amenaza de la vida, de la diversidad de la vida, porque la vida no puede existir, no puede reproducirse sin la diversidad de la vida. Y creo que esa forma de amenaza de la vida y de la diversidad de la vida se ha acelerado. Y esto hace peligrar la supervivencia de la especie. Efectivamente, creo que estamos en un momento de peligro de la supervivencia de la especie. Y sin embargo, no quiero, digamos, no es mi intención trazar un escenario apocalíptico, aunque efectivamente la aniquilación de la vida es una posibilidad que está adelante. Me parece que en lugar de esto es importante mirar las resistencias biopolíticas. Estas resistencias que existen en el momento actual se ignoran o se sustraen la mirada como si fueran irrelevantes, pequeñas, aisladas, pero están ahí. Y es cierto que son pequeñas, es cierto que están aisladas, pero no es cierto que sean irrelevantes. Están allí construyendo, pujando por construir lo nuevo, otra cosa. Entonces creo que es importante mirarlas y sostenerlas y oponer a estas biopolíticas de selección de unas vidas por otras, estas otras prácticas de defensa de la diversidad de las vidas que están actuantes aquí y ahora. Nada más. Bueno, pasamos entonces a la última conversa. Bueno, arranco la nota, Luciana. Ahí. Arrancamos el fogón. Bueno, Pilar, quizás retomando, yo tengo mucho para preguntar, arranco con dos preguntas. Sí, hagamos diálogo. Hagamos diálogo. La primera es, en el libro propones una historización y todo el tiempo aparece esta noción de lo que cambia y lo que permanece. La palabra resonancia, ¿no? Aparece permanentemente. Pero tomás la noción de acontecimiento de Casarato para nombrar la pandemia como esa especie de acelerador de partículas, ¿no? Creo que todos lo vivimos existencialmente, sentimos que es un tiempo liminar, ¿no? Nos cuesta caracterizarlo, lo estamos pensando, nos atraviesa, pero al cabo de la lectura del libro y de todo lo que allí hay como caracterización, tengo la sensación que de alguna manera lo que estás viendo es una nueva gubernamentalidad, es la emergencia de una nueva gubernamentalidad. Esta sería como la primera pregunta. La segunda pregunta es cómo situar la discusión en torno al Estado. Por supuesto, en un contexto como el nuestro, con el similar laboratorio de la ultraderecha argentina, de un Estado que transita un modelo de Estado seguritario y que pierde todo el rastro, todavía queda alguno, pero lo va perdiendo en el camino, ¿no?, del Estado social. ¿Cómo situamos esa discusión? Pues es un debate fuerte, ¿no?, entre también el activismo. Cuando levantamos la bandera de las luchas contra la impunidad, el Estado es responsable, ¿no? Siempre hemos levantado la bandera, el Estado es responsable. Esa consigna, que fue la consigna que nos iluminó en las luchas, que es la herencia, ¿no?, de las luchas de la postdictadura, de las luchas contra la impunidad, hoy de alguna manera sigue siendo una consigna iluminadora que describe algo de lo que está en disputa, ¿o no? ¿Ilumina o no?
la discusión que tenemos que tener desde el activismo, desde el espacio de los organismos de derechos humanos, sobre el Estado, ¿no? Estas son como mis dos preguntas de arranque, ni más ni menos. Bueno, yo como mencioné un poco en la presentación, yo creo que estamos frente a una profundización de las características de la gubernamentalidad neoliberal. ¿Por qué hablo de gubernamentalidad? No hablo de gubernamentalidad por enredar el asunto o por usar el terminajo, ¿qué se quiere decir con eso? Uso el término gubernamentalidad porque creo, y tiene que ver con la segunda parte de tu pregunta, creo que durante, por ejemplo, el siglo XX, la mayor parte del siglo XX, cuando pensábamos en la estructura de poder, remitíamos casi automáticamente al Estado. O sea, el núcleo duro del poder, el eje, la médula del poder, estaba constituida por el Estado. Me parece que eso se ha modificado, que a partir del neoliberalismo, esto no es de la pandemia, es previo, ¿no? A partir del neoliberalismo, creo que está todo este proceso de corrosión del Estado en tanto estructura, y que lo que va a conformar, podríamos decir, el poder instituido, tiene que ver con justamente, hablo de gubernamentalidad porque remite no solo al Estado, sino que remite a instituciones, a prácticas, a estrategias, a discursos que tienen que ver con el control de la población, con el control poblacional. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de gubernamentalidad, incluimos al Estado, incluimos al gobierno, pero es más que eso. Está todo el dispositivo de las corporaciones, está todo el dispositivo comunicacional como parte constitutiva de la gubernamentalidad. Entonces, yo creo que en realidad hablar de una nueva gubernamentalidad es hablar de algo complejo. Me parece que el neoliberalismo, la globalización neoliberal representó un cambio de gubernamentalidad, una gubernamentalidad diferente a la previa, en donde ya está este desplazamiento del Estado. En este momento yo lo que veo es como una profundización de los rasgos del neoliberalismo, pero al mismo tiempo encuentro que esta profundización implica un incremento en términos cuantitativos de todos los procesos que ya se venían dando. Y no se me escapa el hecho de que las modificaciones cuantitativas llevan, a una de las normas de la dialéctica, llevan a cambios de orden cualitativo. Entonces me parece que esta aceleración creciente, esta profundización de las prácticas del neoliberalismo y esta aparición de las nuevas derechas puede hablarnos, puede darnos indicios de una reorganización de la gubernamentalidad. Lo pienso sobre todo por cómo se está transformando, es decir, en realidad las relaciones de poder a nivel mundial se vienen transformando desde los 90, o sea, ya llevamos 30 años en los que se están transformando de manera constante. Podríamos decir que no se terminan de estabilizar, que siguen en reconstitución. Entonces, creo que esa reconstitución sigue presente y que en este momento a mí me parece que está claro para todos que no va a haber una hegemonía unipolar, sino que lo que se va a dar es una organización multipolar del mundo. Y entonces, de lo que se trata ahora es de cómo se reparten los territorios, es decir, cómo se reparte la vida y cómo se administra y gestiona esa vida según las distintas potencias en el mundo. Esto, evidentemente, hay que ver qué pasa, está en el aire la moneda, pero puede hablarnos del inicio de una gubernamentalidad diferente, pensada en estos términos, ¿no? De distintas formas, estrategias, discursos, prácticas, formas de organización de la política para el control de las poblaciones. Luego, entonces, esto está directamente vinculado con la otra parte de la pregunta, porque resultaba obvio en el siglo pasado pensar cualquier fenómeno político a partir de esa centralidad del Estado. En la medida en que el Estado, yo lo que trato de decir es que el Estado se fragmenta, o sea que pierde
nunca fue el Estado totalmente homogéneo, nunca fue una estructura homogénea. Siempre tuvo quiebres, digamos, pero me parece que de ahí se pasa a un Estado fuertemente fragmentario y en ese sentido con contradicciones internas muy poderosas. Por lo tanto, creo que hoy, para referirnos digamos, a distintos fenómenos, es necesario ver cómo juegan dentro de esta gubernamentalidad y qué responsabilidad tienen o no tienen determinadas fracciones del Estado, que es mucho más difícil hablar del Estado como un aparato en su conjunto y que hay que tener cuidado con esto, sobre todo por una asimilación que se suele hacer entre Estado y gobierno. Y entonces se habla de una manera generalizada, esto es el Estado, y no necesariamente es así. Esto puede ser producto de determinadas fracciones del Estado, en las que están involucradas determinadas fracciones del Estado o del gobierno, ¿no? Eso es lo que podría decir. A ver, ¿ahora se escucha? Bueno, Ana lo prendió, yo no lo había prendido. Bueno, Pilar, como te preguntaba Ana sobre el Estado, yo te pregunto sobre la calle. Vos en el libro decís, en la pandemia se perdió la calle. Entonces, mi pregunta es cómo impacta en nosotros esa pérdida de la calle en el presente y si esto es importante también para pensar las resistencias que nos damos ahora. Y en otro fragmento del libro, Pilar dice, tendríamos que, para entender las violencias, dar una discusión sobre la responsabilidad de las víctimas. Es un tema enorme. Bueno, me gustaría pedirte que desarrolles un poco qué implica esto. Okay. Bueno, sobre la calle. Vamos en el mismo orden que lo plantea. Sobre la calle. Yo primero, no quiero hacer una transpolación directa de lo ocurrido en la pandemia con lo que ocurre actualmente. Lo que intento decir es que lo ocurrido en la pandemia deja unas huellas sociales que persisten de distintas maneras. Entonces, me parece que una de las cosas que se experimentan es esa pérdida de la calle cuando se da el encierro, ¿no es cierto?, el aislamiento dentro del domicilio particular. Cuando el domicilio particular se convierte, como dice Paul Preciado, ¿no?, en el lugar de vivienda, en el lugar de trabajo, en el lugar de aprendizaje, en el lugar donde compro y vendo, ¿no es cierto? Entonces, este amurallamiento en ese espacio privado hace que se pierda la calle como espacio público. Me parece que esto tiene un impacto que persiste de distintas maneras y que tiene un impacto en términos sociales y en términos subjetivos, porque en muchos casos esto persiste justamente por la importancia que tiene en las transformaciones de la subjetividad, de esta subjetividad que tiende a este encierro, a este contacto principalmente a través de lo virtual, a esta renuncia, decíamos, al contacto que en ese momento se construye como peligroso, pero es el contacto entre cuerpos, ¿no? Y el contacto entre cuerpos, el contacto material es decisivo para la socialidad. Entonces me parece que hay una serie de prácticas que se instalan y que tienden a esto y que hay que observar cómo persisten en el momento actual. Y ahora, con respecto a la otra asunto, a la responsabilidad de las víctimas, a mí me llama poderosamente la atención y me gusta muchísimo cómo Hannah Arendt aborda este asunto en relación con el nazismo. Ella, sin en ningún momento descargar de responsabilidad al nazismo, sin embargo analiza cuál fue la función, es decir, cuál fue el comportamiento de las poblaciones judías, cuál fue el comportamiento de las dirigencias judías, etc., y cuál fue la responsabilidad que tuvieron o se les pudiera asignar en relación con el genocidio. A mí me parece sumamente interesante que alguien que forma parte de ese universo, porque Arendt es parte de las víctimas,
sea capaz de hacer esta reflexión. Y a mí yo la trato de retomarla un poco para nosotros mismos. ¿En qué sentido? Creo que a veces se produce una confusión entre lo jurídico y lo político. En lo jurídico, la víctima es víctima, punto. No hay nada más que decir. La víctima no tiene una responsabilidad, haya hecho lo que haya hecho. En la medida en la que se acredita su condición de víctima, no hay nada más que decir. Eso es en el campo de lo jurídico. Ahora, en el campo de lo político, en la medida en la que los actores políticos desempeñan acciones, prácticas concretas, esas prácticas deben ser objeto de análisis. Y esas prácticas no eximen a alguien por la condición de víctima de su responsabilidad en relación con esas prácticas. No me interesa tanto el individuo, pienso en los grupos sociales, en los grupos políticos. O sea, cómo el hecho de haber sufrido la represión no te exime de dar cuenta de las prácticas políticas que desarrollaste. Hace una pregunta que a mí me parece interesante, que es ver en qué, cuando ella dice analizar en qué medida las propias prácticas pudieron ser útiles al juego del otro. Yo creo que hacer esa pregunta es muy interesante, porque hacer esa pregunta sobre las experiencias vividas nos puede llevar a reflexionar, a sacar un aprendizaje de las experiencias vividas y transmitirlo, pasarlo para otras experiencias políticas, poder decir, acá esto nos equivocamos, esto fue un error político, esto hay que transformarlo, esto hay que moverlo. Me parece que en ese sentido es que lo retomo, ¿no? Distinguir lo jurídico de lo político, que muchas veces se empasta uno con lo otro, y poder reconocer que la práctica política debe analizarse desde la perspectiva política e implica responsabilidades políticas. Cuando leíamos Poder y Desaparición, que fue un texto, qué sé yo, para mi generación fundante, ahí pensaba en los campos, la vinculación entre los campos y los centros clandestinos de detención y la sociedad, y pensaba cómo fue el proceso de diseminación del terror. Hablaba de una sociedad que fue victimaria, pero hablaba de la diseminación del terror. Para pensar este momento en que habitamos actualmente, decís, más que el terror, estamos en una etapa, cito textualmente, tal parece que el capitalismo en su fase actual busca una sociedad temerosa y adormecida antes que aterrorizada. En consonancia con ello, ha optado por dejar morir, propiciando la indiferencia general, ¿no? Y más adelante, cuando abordás en el capítulo de pandemia, me parece muy interesante porque ahí retomás esta idea de la insensibilidad a partir de una sociedad que está cada vez más medicalizada y anestesiada, ¿no? Y incluso ahí te preguntás, casi afirmas que el dolor en este contexto es un asunto político, ¿no? Entonces, te quería pedir si podías compartirnos algunos comentarios más sobre este nudo, que me parece que también forma parte de la perplejidad de ese tiempo que habitamos, ¿no? De la sensación de estar ante una sociedad adormecida y anestesiada. Sí, yo creo que efectivamente lo que tenemos, por ejemplo, en lo que fue el terrorismo de Estado, tenemos este control de la población por prácticas de terror. Hago una aclaración, me parece que en todos los casos, cuando tratamos de ver los rasgos de una gubernamentalidad para identificarlos, es importante prestar atención a sus violencias. Creo que importa en sus violencias ver quiénes son los que ejercen la violencia, sobre quiénes
se ejerce la violencia y cuáles son los modos de ejercicio de la violencia. Creo que eso nos permite dar como una suerte de radiografía del sistema político y de la gubernamentalidad como tal. Entonces, me parece que lo que tenemos en el terrorismo de Estado es una violencia aplicada principalmente, no por el Estado, no principalmente, una violencia feroz, brutal, gigantesca, aplicada por el Estado sobre un otro que, insisto, en el caso del terrorismo de Estado de América Latina es un otro político, si lo pensáramos en el nazismo es el otro racial, pero es una violencia de estas características aplicada sobre este otro, un grupo específico, identificado como contaminante. O sea, siempre por eso hablo de lo inmunitario. Está ese otro considerado contaminante, contamina la raza, contamina la sociedad, ¿no es cierto? Bueno, y es utilizar el terror para manejar, para controlar al conjunto de la población. Me parece que lo que tenemos en este momento es otra cosa. O sea, el control no se da por vía del terror. Me parece que se da un control, y por eso le presto tanta atención al tema del aislamiento y al tema del aislamiento en la pandemia, porque me parece que lo que se da es un control de la población a través de la ruptura del vínculo social, del aislamiento, y el aislamiento no se asocia con el terror, se asocia con el miedo. Entonces tenemos unas prácticas de aislamiento social que generan miedo, un miedo difuso que tiene que ver con muchas amenazas, con un otro también difuso que no queda claro, pero que puede aparecer en cualquier momento y en cualquier lugar. Entonces me parece que son dos formas distintas, tienen puntos de contacto, pero son dos formas distintas. Pero hay algo más que el miedo, que es una sociedad anestesiada, ¿no? Esa es la aceleración del tiempo que produce el escroleo. Entonces, bueno, por ahí la distinción, ¿no?, entre terror, miedo, masificación, aislamiento, en fin, son distintas, me parece que son distintas tecnologías ejercidas en lugares distintos, porque por lo que decía, si allá era el Estado, acá es una gubernamentalidad que implica otros actores, y si allá era contra un otro definido político o racialmente, acá es contra un otro mucho más difuso y mucho más masivo. Son estas grandes masas de los pobres abandonados de distintas maneras, ¿no? Mujeres, hombres, en fin. Entonces creo que son cosas diferentes. Ahora, con el tema de cómo esto se vincula con la anestesia, bueno, yo tomé de ahí, quiero decir, tomo parte de lo que fue la reflexión de Iván Illich, ¿no? Yo me apoyo mucho en algunos de los textos de Iván Illich, en donde él señala algo que a mí me parece muy interesante y que cobró mucho sentido en el contexto de la pandemia. Él señala cómo, él está hablando de las sociedades capitalistas del siglo XX, que creo que eso es un elemento que se profundiza con el neoliberalismo y más con la pandemia, pero él dice que hay una apropiación de la vida, del dolor y de la muerte por parte de los dispositivos, él habla de médico-farmacéuticos, yo diría químico-farmacéuticos, de estos dispositivos que están vinculados con las grandes corporaciones de la salud, que toman como parte de su objeto de ganancia la vida y la salud de las poblaciones, ¿no? Entonces, él está hablando de eso y él señala cómo esto lleva como una suerte de expropiación de la vida, de la muerte y del dolor, una expropiación por parte de este dispositivo, el dispositivo médico. Yo creo que eso en el caso de la pandemia se ve de una manera muy poderosa y creo que una cuestión a reflexionar a la que nos invita el propio Illich es cómo estas experiencias de la vida, del dolor y de la muerte son experiencias constitutivas de lo humano y que de alguna manera en esta suerte de expropiación
hay un traspaso de la responsabilidad en la atención del dolor y de la muerte, de lo que es el acompañamiento social de los distintos campos de la sociedad, derivado a este aparato, a estas tecnologías y a este aparato médico, que entonces se entiende la sociedad del dolor y de la muerte y lo transfiere, lo cual implica una pérdida de un aprendizaje fundamental, que es el hecho de que el dolor y la muerte son constitutivos de la vida y que el poder lidiar con ello nos constituye como seres humanos. Y como esta expulsión del dolor es también una suerte de incapacidad de vincularte con el propio dolor y sobre todo con el dolor de los demás. Esto de lo que nos habló Sontag, ¿no? O sea, el reconocimiento del dolor de los demás y el poder conectar con el propio dolor y con el dolor de los demás. Y esta imposibilidad de conexión, tanto con el propio dolor como el de los otros, me parece que implica una pérdida muy grande en términos de las subjetividades y por lo tanto de los vínculos sociales. Pilar, yo te quería consultar, porque hablamos de un Estado debilitado que frente a la pandemia además quedó de alguna manera subordinado a los organismos internacionales. Este es un diagnóstico que hacen las derechas radicales. Entonces mi pregunta es cómo abordar este tema sin caer en estos latillos de estos extremos, y después te quiero hacer trampa y te quiero preguntar algo que no está en el libro, que es cómo se lee este nuevo intento del gobierno nacional de instalar la discusión sobre los desaparecidos. ¿Cuáles serían las estrategias para contestar? A ver, bueno, yo tomo nota para irme acordando. Bueno, yo creo que esta cuestión de cómo el Estado está debilitado y cómo está subordinado a organismos internacionales, no solamente a organismos internacionales, a las corporaciones. O sea, una de las cosas clave que subordina al Estado es todo el mundo de las corporaciones. Me parece que es un asunto fundamental y efectivamente las derechas lo toman y tienen razón en tomarlo. Hacen una trampa importantísima, que es que este debilitamiento del Estado, entre otras cosas, ha sido provocado por las políticas neoliberales. Esta constitución de un Estado incapaz de enfrentar las circunstancias de emergencia, además de procesos del propio Estado, tienen muchísimo que ver con las políticas neoliberales, que ellos mismos crearon y que ahora intentan profundizar. Entonces, me parece que efectivamente digamos, yo insisto en este debilitamiento. Yo más que debilitamiento hablo de la fragmentación, de la ruptura, de que no es una estructura homogénea y vertical con un centro de mando que emite órdenes y hay correas que las transmiten. Creo que es otra cosa. Y en ese sentido es que insisto en la idea de la fragmentación del Estado. Pero entonces, me parece, por un lado, que esto viene de toda de toda la gubernamentalidad neoliberal y que ahora se está profundizando y que ahora de lo que están hablando estas nuevas derechas es de la destrucción lisa y llana del Estado, claro, no de la destrucción de la dimensión represiva del Estado. Esa no solo no la destruye, sino que la fortalece, ¿no? Pero sí insisten en esta destrucción ¿de qué? Del Estado, de todo lo que tenga que ver con alguna representación de lo común por parte del Estado. Eso es lo que hacen. Pero en realidad, como justamente sus recetas profundizan la práctica del neoliberalismo, hacen una trampa terrible, ¿no? Porque denuncian aquello que generan y que quieren profundizar. Entonces, diría eso. Sin embargo, me parece que desde las resistencias la respuesta
no puede ir por el fortalecimiento del Estado, sino que hay que entender que estamos frente a una situación en algún punto como terminal de este capitalismo tardío, en donde las formas de acumulación y las formas de apropiación de la vida son insostenibles. Entonces, me parece que la salida no puede pasar por la búsqueda del fortalecimiento del Estado, sino que hay que reformular cómo se restablece el vínculo social, cómo se restablece lo común. Y creo que hay que buscar principalmente en aquellos lugares, en aquellas experiencias sociales y políticas que son laterales o que son marginales con respecto a esta gubernamentalidad, ahora la llamaría occidental. O sea, ver otras formas de organización de la socialidad, otras formas de organización de la política que pueden responder, que pueden dar salida y que son de alguna manera las que en este momento resisten a esta devastación de la vida por parte del neoliberalismo, ¿no? Entonces, no sé si te contesto, pero por ahí lo veo. ¿Cómo era el asunto de el intento de la discusión, de volver a traer la discusión sobre los desaparecidos y qué estrategias seguir? Yo creo que a mí no me extraña que vuelvan a traer esa discusión. O sea, me parece que sería demasiado soberbio suponer que esa discusión estaba zanjada. Me parece que esa discusión construyó unos discursos con unos niveles de verdad social, de reconocimiento de verdad social, pero eso está de nuevo a discusión. Y esa es una discusión que habrá que dar. Desde mi punto de vista hay puntos débiles en esa discusión, no puntos débiles, puntos que no son conducentes en esa discusión. Por ejemplo, creo que no es conducente la discusión sobre el número. Creo que hay que hablar de las prácticas y de cómo esas prácticas son en sí mismas prácticas inaceptables en términos sociales, como es inaceptable que un Estado o cualquier otro grupo realice esas prácticas y cómo no puede haber una socialidad que las tolere. Creo que es desde ese lugar que hay que desafiar la discusión y desde muchos otros que seguramente a mí ni se me ocurren, ¿verdad? Pero creo que hay que evitar ciertos ángulos que son improcedentes, que no llevan a fondo del asunto, a lo que es lo más significativo desde mi punto de vista. Sería todo. Bueno, ¿cómo estamos? Hacemos una preguntita más y ya estamos, ¿no? Y hay un brindis, que todos necesitamos un vino, por favor. Ligamos un poco Pilar con esto último, en realidad con el hilo de la moneda está en el aire, y la moneda está en el aire cuando pensamos cómo se resiste cuando no hay una fuera de lo global. Si no hay una fuera de lo global, ¿cómo lo resistimos? Y todo el tiempo vos volvés a situar el campo fértil de las resistencias en las luchas sociales situadas, locales, que traen sobre todo lo comunitario. Traen la noción de lo comunitario, que por supuesto nos remite a nuestro continente y nos remite a una dimensión que subrayás especialmente cuando pensás este momento. Es decir, es un neoliberalismo no solamente autoritario, sino que un neoliberalismo con nombre y apellido. Autoritario, lo decís, colonial y con unos niveles de racismo que, te vas a Hannah Arendt y te vas al antisemitismo para encontrar resonancia, ¿no? Pero digo, me gustaría pedirte unas pistas, porque ahí, en esa caracterización, ¿no?, en la colonialidad y en el racismo, hay también unas pistas para las resistencias, para el lugar del mundo que habitamos. Con eso cierro por mi lado. Ok. Sí, yo creo que efectivamente
un mundo, como le preocupaba a Arendt, y es un mundo constituido desde la colonialidad, porque los países centrales son centrales porque existen las prácticas coloniales. Entonces, creo que la colonialidad es por definición racista, o sea, organiza el mundo a partir de la racialización de la población. Bueno, me parece que efectivamente no hay una afuera, y sin embargo sí hay afuera. O sea, sí hay estas experiencias, voy a llamarlas, estas prácticas, estas persistencias de formas de organización social, política, que son no solo resistentes, sino que persisten a pesar de la modernidad, que han seguido viviendo en nuestros territorios a pesar de la modernidad y que vienen de otra cosmovisión. Y cuando decimos una cosmovisión diferente, viene de otra cosmopolítica, o sea, es otra mirada del mundo y de la política. Entonces, me parece que la esperanza está por ahí, que hay que mirar en esos otros lugares, que hay que mirar en todo aquello que de alguna manera se escapa y puede dar una alternativa. Esto está principalmente en los márgenes, en los bordes. Yo decía hace un rato que esto se descalifica por pequeño, por digamos, fragmentado, y sí, es pequeño, es fragmentado, pero de alguna manera pienso, esto es como una ilusión que tengo, porque es un invento, pero pienso que frente a un mundo que está tan globalizado, estas experiencias pequeñas, diferentes, cada una con sus propias características, no tendrán la capacidad de corroerlo desde adentro. No habrá distintas prácticas que pueden ir minando esto que justamente porque es tan gigantesco también tiene debilidades, tiene fisuras, tiene un montón de puntos de fragmentación. ¿No será que estas prácticas pueden minarlo desde adentro y pueden destruirlo, hacerlo implosionar, podríamos decir? Me parece que parte de la apuesta en el momento actual debería pasar por ese lado, o por lo menos yo tendría esa esperanza, ¿no? Este es el final.